La noticia cayó como un rayo al mediodía. Eran exactamente las 12 cuando la Real Federación Española de Fútbol publicó en su web oficial la lista de convocados para la Final Four de la Nations League. Un comunicado frío, institucional, como tantos otros. Pero esta vez, entre los nombres repetidos, los Rodri, los Carvajal, los Nico Williams, uno brillaba con una intensidad diferente. No por sorpresa, sino por significado. Lamine Yamal. Su presencia no era inesperada. El mundo ya sabía quién era Lamine. Lo que impactaba era lo que representaba. En un país en reconstrucción futbolística tras los desencantos del Mundial y la Eurocopa, su nombre no solo era una apuesta de futuro, era una declaración de principios. A sus 17 años, Lamine no era ya un proyecto, ni un experimento. Era el presente. Y eso, en una selección donde cada detalle se mide con lupa, era mucho decir. Los medios no tardaron ni 5 minutos en convertir la lista en carne de tertulia. En el Chiringuito, Pedrerol no se anduvo con rodeos, tituló la noticia con una frase que incendiaría las redes esa misma tarde. Esta es la selección de Yamal. 3 palabras que dividieron el plató, y después, a medio país. Algunos tertulianos celebraron el simbolismo. Por fin apostamos por el talento de verdad, no por el DNI, dijo uno, golpeando la mesa. Otros, con menos entusiasmo, mostraron su escepticismo. ¿No será demasiado pronto para darle las llaves del equipo a un niño?, preguntó otro, alzando las cejas como si estuviera a punto de anunciar un desastre. Un tercero fue más duro, más cínico. ¿Y qué pasa con los que se han dejado la piel por España durante años, ahora los desplazamos por moda? Y entonces, la bomba. Una frase, anónima pero viral, se coló en X, antiguo Twitter que ha ganado Lamine para tener tanto protagonismo. El supuesto autor no figuraba, pero todos comenzaron a señalar en la misma dirección. Un ex capitán. Un referente. Alguien del pasado que no aceptaba el cambio. Las teorías se multiplicaron. Y con ellas, el ruido. Luis de la Fuente, habitualmente reservado, rompió el molde. Convocó una rueda de prensa especial esa misma tarde. Sin introducciones. Sin rodeos. Vestido con la seriedad que ameritaba el momento. A Lamine no le estamos regalando nada, dijo con firmeza, mirando directamente a los periodistas. Lo hemos visto crecer. Lo hemos visto sostener al Barça en momentos de crisis. Tiene talento, carácter y, lo más importante, compromiso con esta camiseta. Y añadió, apuntando sin nombrar. Hay quienes prefieren mirar el carnet de identidad antes que el rendimiento en el campo. Yo no. Yo miro lo que aportan al vestuario, al equipo, al juego. Y Lamine lo aporta todo. No está aquí por marketing. Está aquí porque se lo ha ganado. Las palabras del seleccionador retumbaron en todos los medios. Algunos aplaudieron su claridad. Otros criticaron su excesiva protección al joven. Pero lo cierto es que había dejado algo claro, Lamine no era un capricho. Era parte del plan. El propio Yamal no respondió con declaraciones. Ni entrevistas. Ni indirectas. Su reacción fue mucho más silenciosa, pero infinitamente más potente. Subió a sus redes una fotografía en blanco y negro, él, con apenas 12 años, enfundado en la camiseta de la Sub-15, entrenando bajo la lluvia. La imagen iba acompañada por una frase sencilla, desde niño, con la roja en el corazón. La publicación estalló. Miles de retweets. Cientos de miles de likes. Comentarios de aficionados, compañeros, incluso de exjugadores que empezaban a comprender que este chico no era como los demás. Que jugaba distinto, sí. Pero también pensaba distinto. Sin embargo, la tormenta no había terminado. Esa misma noche, una entrevista en la Gaceta dello Sport encendió otra mecha. Álvaro Morata, ausente de la lista por decisión técnica, fue consultado sobre el nuevo rumbo de la selección. Su respuesta, en apariencia neutra, tenía veneno entre líneas. Hoy parece que todo gira en torno a los más jóvenes, dijo. Pero el fútbol también necesita experiencia. Saber qué hacer cuando no tienes la pelota, cuando la presión no sale. No todo es subir videos con highlights. No hacía falta que dijera más. El mensaje estaba claro. La frase se convirtió en tendencia en Italia y en España. Y una vez más, el foco volvió a Lamine. ¿Respondería, daría otra lección en redes? No.
Lamine optó por el silencio. Lo único que pidió fue una reunión privada con el seleccionador. Se celebró en una sala cerrada, sin cámaras, antes del primer entrenamiento de la concentración. Duró 15 minutos. Ningún periodista tuvo acceso, pero alguien del cuerpo técnico dejó escapar una frase del técnico. Tú haz lo tuyo. Que ellos hablen. Nosotros jugamos. Y con ese tono, comenzó la concentración para la Nations League. España llegaba dividida por fuera, pero cada vez más unida por dentro. La generación nueva no pedía privilegios. Solo pedía espacio. Y Lamine, en el centro de todo, no buscaba atención. Buscaba fútbol. El joven no necesitaba gritar para liderar. Su juego hablaba por él. Y en esa calma tensa que precede a los partidos importantes, había una certeza: no sería él quien levantara la voz en los micrófonos, sino en el césped. Porque mientras algunos se aferraban al pasado, Lamine ya estaba construyendo el futuro. Con el balón en los pies. Y la roja en el corazón. La concentración de la selección en Las Rozas arrancó bajo un cielo limpio y soleado, pero la luz no alcanzaba a despejar del todo el aire denso que flotaba entre los pasillos. A simple vista, todo parecía en orden: risas controladas, saludos de compromiso, fotógrafos atentos al más mínimo gesto. Pero bastaba una mirada atenta para notar que la calma era solo aparente. Había algo que latía por debajo. Un rumor sordo. Un conflicto sin palabras. Lamine Yamal llegó con auriculares puestos, caminando con la cabeza alta entre las cámaras y los flashes. No saludó más de la cuenta, no exageró sonrisas. Se limitó a avanzar, como si sus pasos estuvieran trazados desde antes. Conocía ese lugar. Lo había pisado desde que era niño. Pero esta vez no venía a compartir habitación con otros juveniles ni a escuchar consejos de mayores. Esta vez venía como uno de los protagonistas. Y eso, aunque muchos lo celebraban, también incomodaba a más de uno. El primer entrenamiento comenzó con formalidad. Calentamientos suaves, ejercicios de control y pase, todo bajo la mirada del cuerpo técnico. Pero entonces, Luis de la Fuente organizó un rondo con los veteranos. Una decisión que no pasó desapercibida. Dentro del círculo, Rodri, Dani Carvajal, Unai Simón y Lamine. Los primeros minutos fueron cautelosos, casi diplomáticos. Toques seguros, sonrisas neutras. Pero bastaron 2 vueltas de balón para que la dinámica cambiara. Rodri, con su precisión quirúrgica, empezó a apretar. Carvajal, con su habitual picardía, le lanzó a Lamine un reto entre risas: a ver si puede salir de esta, chaval. Y entonces, sin una palabra, Lamine respondió. Con un control orientado que dejó descolocado al lateral y un caño sutil que desató carcajadas hasta del propio Carvajal. Fue una jugada que duró 3 segundos. Pero en ese instante, habló sin decir nada. Era su manera de demostrar que no había venido a pedir permiso, sino a merecerlo. Pero esa armonía momentánea no duraría mucho. La rueda de prensa de ese mismo día devolvió la tensión al ambiente. Un periodista, sin anestesia, le preguntó a Álvaro Morata si su ausencia se debía al protagonismo creciente de Lamine. Morata, impecablemente vestido, con gesto impasible, respondió con voz grave. Estoy bien, tranquilo. Si estoy o no, eso es decisión del míster. Pero creo que todos los que hemos estado aquí durante años y hemos dejado todo por esta camiseta, merecemos respeto. No todo es talento. También hay que saber sufrir. El silencio posterior fue tan elocuente como sus palabras. Esa última frase, saber sufrir, fue interpretada como una acusación. Como si dijera que Lamine aún no había sentido el frío de una eliminación, ni el peso de las críticas tras un fallo decisivo. Que no había llorado en silencio tras perder un penalti. Que todavía no conocía lo que realmente significa pertenecer. La frase dio la vuelta a las redes. Columnistas y usuarios debatían el significado oculto, el destinatario implícito. Y mientras tanto, en Las Rozas, Lamine seguía sin hablar. Pero otros sí lo hicieron por él. Esa noche, Dani Olmo subió una historia. Una imagen en el comedor, él y Lamine riendo con un plato de pasta entre manos. La frase, sin adornos ni etiquetas: los que estamos, estamos por algo. Breve, directa. Otro mensaje, otra toma de posición. Al día siguiente, desde París, el eco llegó por otro flanco. En una entrevista con Telefoot,
Kylian Mbappé fue consultado por el nuevo rostro del fútbol español. Tiene mucho talento. A su edad, yo ya había jugado una final del Mundial, dijo, con una sonrisa cortés. Pero bueno, cada uno tiene su camino. Lo importante es que se mantenga humilde. Eso es lo que separa a los grandes de los buenos. Una frase elegante, pero con filo. Como un elogio envuelto en advertencia. La polémica, ya desatada, se convertía en tormenta. El cuerpo técnico lo percibió. Lo comentaban en los pasillos, en los análisis de video, incluso en el comedor. De la Fuente decidió entonces reunir al grupo. No en la sala de prensa. En privado. En el vestuario. Nosotros no estamos aquí para competir entre nosotros, dijo el seleccionador, de pie frente a sus jugadores, sin alzar la voz. Estamos aquí para representar a un país. Y quien no entienda eso, quien piense que esto va de egos o estatus, no debería ponerse esta camiseta. No miró a nadie en particular. Pero todos entendieron a quienes iba dirigida la advertencia. Lamine escuchó en silencio. No pidió palabra. Tampoco bajó la mirada. Esa noche, mientras algunos jugaban a las cartas o veían series en sus móviles, él se encerró en su habitación. Sacó una libreta del fondo de su mochila. No abrió el bloc de notas del móvil. No tecleó en el ordenador. Escribió a mano. No era una carta pública. No era un descargo. Era algo íntimo. En esas líneas habló de su infancia en Rocafonda, de los partidos bajo la lluvia, del día en que lo llamaron por primera vez para la sub-15. Habló de los insultos recibidos en estadios, de los mensajes de odio, del miedo y la rabia. Pero también del orgullo de vestir la roja. De lo que significaba para él escuchar el himno. De cómo soñaba, cada noche, con estar a la altura. No quiero quitarle el lugar a nadie. Solo quiero ganármelo, escribió. Al amanecer, dejó la carta sobre el escritorio del seleccionador. No pidió que se leyera. Solo escribió en la parte superior, para el grupo. Léala si hace falta. Luis de la Fuente la leyó en soledad. Nadie supo exactamente qué decía. Solo que, al terminar, guardó el papel en su carpeta, se pasó la mano por el rostro, y se quedó varios segundos en silencio. El siguiente entrenamiento fue distinto. No hubo discursos ni menciones al día anterior. Pero se notaba algo diferente en el aire. Rodri, tras un gol en el partidillo, le tocó el hombro con complicidad. Carvajal, tras una pérdida, le gritó desde el fondo, sigue, sigue, eso es. Y Dani Olmo, tras un pase filtrado que dejó solo a Ferran, lo abrazó en medio del campo como si acabara de ganar una final. No se dijo nada, pero el mensaje era claro. Los que habían dudado empezaban a entender. No porque alguien los obligara. No porque la prensa lo exigiera. Sino porque Lamine, sin levantar la voz, estaba hablando con hechos. Con respeto. Con fútbol. Y sobre todo, con algo que no se entrena ni se compra, coraje. Afuera, los rumores seguían. Las cámaras seguían. Las columnas de opinión seguían. Pero dentro de las rosas, en ese pequeño universo donde el respeto se gana sin micrófonos, los gigantes comenzaban a callar. No porque se rindieran. Sino porque, en silencio, reconocían lo que tenían frente a ellos. Un chico que no pedía privilegios. Solo pedía una oportunidad. Y estaba dispuesto a defenderla con cada toque de balón. Cuando se hizo oficial la lista de convocados para la UEFA Nations League, una vez más, todos los focos dejaron de posarse en los nombres de siempre. No importaban los años que algunos llevaban defendiendo la camiseta nacional, ni siquiera su rango o la experiencia acumulada en mundiales o Eurocopas. El centro de atención fue un adolescente, Lamine Yamal, el más joven del grupo, el más nuevo en el vestuario. Los ojos del mundo no solo miraban su talento sobre el césped, sino que escrutaban su vida entera. Su sonrisa con los veteranos, la forma en que se relacionaba con los recién llegados, si prefería hablar en los descansos con los que jugaban en la liga o con los que jugaban en la Premier. Cada gesto se convertía en noticia, cada silencio, en polémica. Los periodistas llenaban los huecos con especulaciones y teorías, y dentro del grupo, el ambiente empezaba a teñirse con matices distintos. Luis de la Fuente, entrenador sobrio y prudente, evitaba meterse en el terreno movedizo de los rumores. Sus respuestas eran escuetas y sus palabras, calculadas para no alimentar el fuego.
Pero ese silencio solo sirvió para que la bola de nieve creciera con más rapidez, hasta que una voz inesperada rompió la calma. Sergio Ramos, leyenda imborrable del Real Madrid y de la selección española, ya retirado del fútbol internacional, lanzó una historia en Instagram que explotó como una bomba. Sin nombrar a nadie, publicó una foto suya levantando la Copa del Mundo con un texto que retumbó en todos los rincones digitales. Algunos hablan, otros hacen historia. No olvidemos lo que representa esta camiseta. El mensaje fue interpretado por la mayoría como una clara advertencia. Un recordatorio para los jóvenes, para los que llegaban pisando fuerte y para quienes miraban desde fuera. Para Lamine, que había saltado a la fama con apenas unos partidos, convirtiéndose en portada de periódicos, en tema obligado de debates y en protagonista de documentales. La polémica que se estaba cocinando ya no era solo futbolística, era de valores, de legado, de respeto. En medio de ese ruido, el capitán actual, Álvaro Morata, decidió intervenir. Antes de la cena, en la intimidad de una sala del hotel, reunió a todos los convocados para hablar sin cámaras, sin micrófonos, sin distracciones externas. Muchos aquí hemos sido criticados, comenzó, con voz firme pero cálida. Yo mismo he fallado goles que dolieron al país entero. Otros se han dejado la piel durante años sin que su nombre apareciera en una portada. Pero lo que nos une es más fuerte que eso, todos sangramos los mismos colores. No importa si tienes 35 o 17 años, si has ganado un mundial o estás debutando ahora. Aquí, el que viene a sumar, es uno más de nosotros. Miró a los ojos de cada jugador y cuando llegó a Lamine, la mirada se hizo especial. Tú no tienes que demostrar nada a nadie, le dijo. Solo sé tú mismo. Porque si eres auténtico, vas a hacer mejores a todos los que estamos aquí. El aplauso que siguió fue contenido, pero sincero. Algunos asentían en silencio, otros intercambiaban miradas, y Lamine, sin pronunciar palabra, bajó la cabeza y respiró hondo. Había entendido. Al día siguiente, Lamine habló otra vez, pero esta vez no con palabras frente a micrófonos, sino con acciones en el césped. Durante la práctica táctica, mostró una determinación inquebrantable. Sus desmarques, su presión constante, su visión para repartir el juego fueron elogiados incluso por Rodri y Mikel Merino, veteranos acostumbrados a la exigencia. Estás imparable, tío, le dijo Joselu, lanzándole una sonrisa cómplice. Pero el ruido no cesó. En zona mixta, le preguntaron por el comentario indirecto de Sergio Ramos. La respuesta de Lamine fue medida, casi fría en su madurez. Admiro a quienes han construido historia con esta camiseta. Yo recién estoy empezando. Pero también sé que si hoy tengo esta oportunidad, es porque otros abrieron esa puerta antes que yo. Lo único que pido es respeto. Todos queremos lo mismo, que España gane. Era una réplica que no buscaba confrontar, sino apaciguar. Algunos esperaban polémica, encontraron calma. Pero el golpe más fuerte llegaría por la noche, en un plató de televisión. Josep Pedrerol, en su programa El Chiringuito, mostró un video nunca antes emitido. Durante un entrenamiento, después de anotar un golazo, Lamine se giró hacia la grada y, entre risas, gritó, ¿y tú qué hiciste por España? La frase, directa y desafiante, encendió la mecha en el debate nacional. El plató se dividió. Algunos defendieron la espontaneidad y frescura del joven, otros reclamaron humildad y respeto hacia las leyendas. Pero lo que era innegable es que el público más joven lo abrazó con fervor. TikTok se inundó de clips con esa frase, que rápidamente se convirtió en lema de una generación que no aceptaba arrodillarse sin cuestionar. La tensión entre pasado y presente alcanzaba su punto máximo. Y en medio de ese choque, la voz de Morata había sido un puente que evitaba que todo se quebrara. Faltaban aún días para el inicio de la Nations League. Pero en muchas mentes, el partido decisivo ya se estaba librando. No en el campo, sino en la batalla invisible del respeto, la identidad y el futuro. El eco de aquella frase, ¿y tú qué hiciste por España?, retumbaba en cada rincón de la ciudad del fútbol de las Rosas, como un fantasma que nadie sabía si abrazar o ahuyentar. Lo que en apariencia fue un comentario lanzado entre risas durante un entrenamiento, se había convertido en un detonante invisible que agitaba las aguas bajo la superficie de la selección española. Los pasillos del complejo parecían dividirse en dos mundos opuestos, la vieja guardia, moldeada por años de batallas, y la nueva generación, que llegaba con ganas de escribir su propia historia. Pero la verdadera inquietud estaba en lo que nadie se atrevía a decir en voz alta.
¿Cómo calaba realmente aquella frase entre los compañeros? La tensión se respiraba con fuerza, aunque en el fondo muchos intentaran fingir normalidad. Algunos veteranos, como Jesús Navas o Dani Carvajal, mantenían una distancia sutil pero palpable con Lamine. No por enemistad, sino por un sentimiento complejo que mezclaba respeto con una punzada de incomodidad. Habían compartido vestuario con Sergio Ramos durante años, habían llorado juntos las derrotas y celebrado victorias inolvidables. Que un chico de apenas 17 años, por muy brillante que fuera, cuestionara con esa ironía un legado tan sólido, dolía en lo más hondo. Pero no todos pensaban igual. Entre los que sí comprendían el fondo de aquel grito estaban Rodri, Ferran Torres, Lenormand y, especialmente, Nico Williams. Ellos sabían que lo que Lamine expresaba no era arrogancia, sino una especie de defensa natural, un intento de reclamar un espacio donde crecer sin ser aplastado por las sombras del pasado. No buscaba destruir ni menospreciar, solo quería ser escuchado y respetado. Y aquella tarde, a solo un día del viaje hacia Países Bajos para la semifinal de la Nations League, la tensión acumulada estalló en el vestuario. Después de un entrenamiento exigente, los jugadores se reunieron en un rincón para charlar de manera informal. Fue Joselu quien, con una sonrisa entre irónica y cariñosa, dirigió la palabra a Lamine. «Hey, chaval», dijo. «Así que ahora te has puesto a repartir carnets de español, ¿no?» Se oyeron risas, pero el ambiente era denso. La broma escondía una pregunta de fondo, una prueba para medir reacciones. Todos los presentes aguardaban la respuesta del joven, no solo por curiosidad, sino porque sabían que su actitud marcaría el pulso del grupo. Lamine no se dejó arrastrar por la tensión ni por la provocación. Se tomó un segundo para mirar a sus compañeros, medir el silencio, y con voz firme y sin dejar espacio a malentendidos, contestó. «No reparto carnets de nada. Solo quiero que me juzguen por lo que hago en el campo. No por mi nombre, ni por dónde nací, ni por cómo hablo. Solo eso». El silencio fue absoluto. La declaración, sencilla pero poderosa, atravesó el aire del vestuario como un rayo. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Nico Williams se levantó. «Yo estoy con él», dijo, mirando a todos con una mezcla de convicción y cansancio. «Porque lo que dice no es provocación, es la realidad que vivimos muchos. ¿O acaso creen que a mí no me preguntaron 1000 veces si me sentía más vasco o español? ¿Cuántos de vosotros tuvisteis que justificar vuestra elección de jugar con España?» Sus palabras calaron hondo. Miró a Ferran Torres, que bajó la mirada con cierto pesar. A Gavi, que apretó los dientes y asintió. Todos conocían demasiado bien esa sensación de estar siempre bajo examen por ser diferentes. Joselu, con una expresión más seria, asintió lentamente. «Vale, vale», dijo. Solo preguntaba. Pero ya no es una broma. Las palabras habían cambiado el clima. La conversación había abierto una puerta. Poco después, Luis de la Fuente citó a Lamine a su despacho. El seleccionador, hombre de voz calma y mirada serena, esperaba un momento de tensión o quizá una reprimenda. Pero cuando el joven entró, le ofreció algo distinto. Lamine, comenzó, con un gesto que transmitía confianza. «Aquí, los que hablan con el balón son los que tienen la última palabra. No permitas que nadie te diga cómo debe ser. Pero recuerda también que defender esta camiseta no es solo un honor. Es una gran responsabilidad. Y a veces, hay que saber decir las cosas sin prender fuego donde no se necesita». Lamine escuchó, asintió. Por primera vez, sentía que comprendía no solo la gloria de llevar aquella camiseta, sino la carga que eso implicaba. No era solo un símbolo heredado, sino también una oportunidad para cambiar lo que hacía falta. Aquella noche, en la soledad de su habitación en el hotel, Lamine subió una historia a Instagram. No hizo declaraciones ni lanzó provocaciones. Simplemente publicó una foto del escudo de la selección con un mensaje claro y sencillo, orgulloso de representar lo que somos. Todos. El mensaje no pasó desapercibido. Algunos compañeros respondieron con un like. Otros, más cercanos, lo compartieron. Y uno en particular, Nico Williams, citó la publicación en su propio perfil, añadiendo un mensaje que iba directo al corazón de Lamine: «No estás solo». Poco a poco, en el interior del vestuario, algo comenzaba a cambiar. El ruido externo no cesaba, pero dentro, los 11 ya no eran solo jugadores. Eran una familia.
Y esa familia estaba lista para encarar al mundo, para afrontar la semifinal y para demostrar que la selección era mucho más que historia y polémicas, era presente y futuro. El vuelo rumbo a Rotterdam transcurrió con una calma superficial que escondía un torbellino de emociones. Dentro del avión, los jugadores de la selección española permanecían en un silencio medido, conscientes de que esta vez no solo se jugaba un título, sino también una narrativa que se había extendido más allá de las fronteras deportivas. La Nations League, sin duda, era un torneo de prestigio, pero ahora se había convertido en el escenario donde el país entero esperaba una respuesta. ¿Cómo iba a afrontar Lamine Yamal la presión que había levantado sin querer? Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos medios especializados especulaban que Luis de la Fuente, prudente, podría relegar a Lamine al banquillo para calmar los ánimos, evitar que la polémica siguiera creciendo y proteger la unidad del grupo. Pero la decisión oficial fue clara y contundente. Cuando se publicó la alineación, el dorsal 19 apareció en el 11 titular. No era un castigo ni una advertencia, era una declaración. España apoyaba al que habla con fútbol. Antes de que las puertas del túnel del estadio se abrieran, Lamine cerró los ojos por un instante. No para controlar el miedo, porque ese no lo sentía, más bien para concentrarse, para silenciar todo lo que lo rodeaba. Entonces sintió la mano firme de Rodri en su hombro. «Voy a estudiar», le susurró, como si esas 3 palabras contuvieran toda la confianza del mundo. A su lado, Nico Williams le lanzó un codazo cómplice. «Haz que se callen», le dijo con una sonrisa pícara. El pitido inicial encendió la batalla. España se enfrentaba a una Italia aguerrida, con hombres como Barella, Bastoni y Chiesa que ponían nervioso a cualquiera. Pero desde el primer toque, Lamine se mostró distinto. Jugaba con una furia contenida, esa mezcla perfecta de talento y rabia, el fuego de quien sabe que ha sido cuestionado y quiere demostrar que merece estar ahí. En el minuto 14, con un cambio de ritmo que cortó el aire, dejó atrás a 2 defensores con una facilidad pasmosa. Sus dedos parecían deslizar el balón con precisión quirúrgica para asistir a Nico Williams, quien solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Lamine no celebró el gol. En lugar de eso, con un gesto solemne, señaló el escudo de la selección en su pecho. Era un mensaje silencioso: esto no es sobre mí, es sobre nosotros. La segunda parte llegó cargada de tensión, y Lamine parecía más fuerte. En el minuto 68, tomó el balón desde la frontal del área. Con un disparo ajustado, zurda al ángulo, anotó un gol que quedaría grabado en la memoria de todos. Esta vez sí levantó los brazos, pero no en desafío, sino en respeto. Miró hacia la grada y alzó la cabeza con dignidad, consciente de que cada movimiento suyo sería diseccionado por las cámaras y analistas. No hacía falta más palabras. El partido terminó con un marcador de 2-0 y la clasificación para la final. Pero el verdadero titular no estaba solo en el resultado, sino en la manera en que había brillado la nueva estrella. La madurez, la calma y la determinación de un chico de 17 años que decidió que sus respuestas se darían donde importaba, en el césped. En la rueda de prensa posterior, un periodista buscó provocarlo. Lamine, después de todo lo que se ha hablado sobre Sergio Ramos y esa polémica frase, ¿este partido fue tu respuesta? Lamine lo miró sin dudar. No vine a responder a nadie, dijo con sinceridad. Vine a jugar. Pero si mis goles ayudan a que se escuche lo que antes se ignoraba, pues bienvenidos sean. Luis de la Fuente, a su lado, asintió, complacido, sin añadir una palabra. Esa noche, las redes sociales ardieron con el hashtag #ConLamine. Figuras de distintas generaciones apoyaron al joven. Desde Cesc Fábregas hasta Gerard Moreno enviaron mensajes públicos de respaldo, mientras la sub-21 veía en él un símbolo de esperanza. Pero la sorpresa más grande llegó desde el sur de Madrid. Sergio Ramos, sin previo aviso, publicó en sus redes sociales una imagen suya con la camiseta de España, acompañada de un texto que no era una disculpa ni un respaldo explícito, pero sí una tregua. Cada generación tiene su lucha. La mía fue ganarlo todo. La suya, ganarse el respeto. No se lo pongamos más difícil. A muerte con España. A muerte con los nuestros. La imagen se viralizó al instante. Era una señal clara de que la guerra pública entre pasado y presente podía empezar a cerrarse. Al día siguiente, Lamine no se pronunció. Solo publicó una imagen entrenando, acompañada de un mensaje simple pero contundente: trabajo en silencio. El césped habla.
Y hasta ese momento, el césped había hablado con fuerza.